ante todo una demostración de la generosidad de los mexicanos, porque hay mucha gente que se ocupa de libros que merece el premio mucho más que yo. Pero lo acepto, me honra y lo veo como una demostración más de amistad de México hacia mí. Yo tenía, supongo, 4 o 5 años cuando mi nodriza me llevó a una librería y compré una edición de los cuentos de Grimm. Ese fue mi primera compra, un libro que tengo todavía en 2 tomos. Pero bueno, luego seguí comprando libros y toda la vida no he parado de comprar libros. Ahora tengo aproximadamente 45.000 que he donado a la ciudad de Lisboa. Yo los tenía en cajas, quería que resucitasen y fue la ciudad de Lisboa que me propuso donarlos para construir un centro sobre la historia de la lectura, un centro cultural que ahora se llama Espacio Atlántida y que vamos a inaugurar el 25 de abril de 2024 para festejar los 50 años de la democracia en Portugal. Hay que tener cuidado de no ser presuntuoso. Los que somos lectores, los que verdaderamente nos gusta la lectura, que encontramos en los libros un reflejo del mundo y de nosotros, tenemos ciertas responsabilidades y una de las responsabilidades más importantes es no pensar que somos mejores que los otros. Hay culturas que no son la del escrito, hay culturas orales donde la participación en la sociedad es mucho más fácil porque en una sociedad del escrito usted tiene que aprender el abecedario, las palabras, la gramática, cómo comunicarse. Hay muchos niveles de lectura. Mientras que en una sociedad oral, como la palabra se inicia con el primer intercambio del niño, están ya preparados para escuchar a los mayores de la aldea, los que retienen la memoria del pueblo, para escucharlos, contarles la experiencia pasada. Mi caso, como el caso de cada lector, es particular. En este sentido, yo fui criado por una nodriza que se ocupaba de mí, no tenía relación con mis padres, con mis hermanos, entonces mi mundo era el mundo de los libros. Yo aprendí sobre la aventura, el amor, la muerte, los viajes a través de los libros. Entonces cuando estas cosas ocurrieron en mi vida, yo tenía palabras para nombrarlos. Cambian con el tiempo, cambian con la edad, cambian con la hora del día. Hay preguntas que siguen siendo esenciales a lo largo de una vida, pero quizás se intensifican cuando uno es más viejo y sobre todo en la época que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer para cambiar el destino de la Tierra? Nos han advertido los científicos que ya es demasiado tarde. Nos reunimos para discutir otra vez más las cuestiones, pero no estamos haciendo nada y la pregunta permanece. Sabemos que los ciudadanos tienen que ser iguales, tener iguales derechos, no los tienen. La división entre los que poseen mucho y los que poseen nada aumenta de día en día. Las mujeres se supone que ya tienen los derechos que tienen los hombres y ve lo que está sucediendo en Irán o en Estados Unidos con la cuestión del aborto. De manera que las preguntas siguen vivas, no las hemos contestado, quizás no tengan una respuesta precisa, pero tenemos que seguir buscando alguna solución a estas cuestiones, si no vamos derecho en el camino al suicidio. La literatura depende del lector. Entonces yo puedo leer en el contexto de la guerra en Ucrania, la Ilíada, y ver en la descripción del sufrimiento de la víctima, una descripción del sufrimiento de los ucranianos. Decir que porque Rusia es el agresor tenemos que eliminar a Dostoyevsky o Tolstoy es de una estupidez tan crónica que no merece un comentario.
Lo mismo sucedía cuando los Estados Unidos se enfrentaron a Francia y querían suprimir las French fries, las patatas fritas, o en Argentina durante la guerra de las Malvinas querían el budín inglés, que es un pan de frutas, querían llamarlo budín Malvinas. Eso no cambia nada, son tonterías, son tonterías. Hay que separar la obra del autor. Si usted elige leer nada más que la obra de autores que como personas fueron decentes, buenas, va a tener una literatura reducida a 3 o 4 tomos y ni siquiera la mejor literatura. Los escritores son seres humanos, entonces son en su mayor parte infames, son egoístas. Verlaine le pegaba a la mujer encinta, Céline era una antisemita, Borges era racista. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Eliminar esas obras? No, las retomamos como nuestras y como lectores las ponemos en un contexto mejor que el de la vida privada del escritor. ¿Y por qué se debaten estos temas? Cuando ve este tipo de debates, ¿qué le genera? ¿Por qué será? Me pregunto cómo la gente tiene tiempo para estas tonterías. Prohibir un libro es simplemente recalcar su importancia. Obviamente que hay libros obscenos como Mein Kampf, pero tenemos que leerlos para saber de qué se trata, para saber qué dijo, saber qué pensaba este vegetariano loco. La censura, cualquier censura no es eficaz, nunca es eficaz. Desde la noche de los tiempos, cualquier libro que fue prohibido, quemado, tal vez fue olvidado durante un tiempo, pero es recobrado y tal vez reescrito porque las ideas no mueren, como se dijo famosamente. Me encanta la vida que he llevado. La época que me ha tocado es una época que tengo que filtrar a través de mis lecturas. A mi edad no soy un gran optimista, el optimismo lo encuentro en los jóvenes, que naturalmente siguen pensando que podemos tener un mundo mejor. Pero yo he tenido mucha suerte en mi vida. Si fuese una novela, diría que es una novela que me encantó leer y espero que el capítulo final no desmerezca el resto de la obra. Stevenson, Carlos Fuentes, porque era un hombre que en vida sufrió terriblemente con una tuberculosis que acabó matándolo, y siempre fue alegre, siempre gozó de la vida, siempre fue curioso, no tuvo prejuicios excepto contra la maldad y la infamia, pero era un hombre excelente, como Carlos Fuentes. Le tengo mucho cariño a mi edición de Alicia en el País de las Maravillas, le tengo mucho cariño a mi edición de La Divina Comedia, le tengo mucho cariño a una colección de cuentos de Kipling que me dio Borges cuando me fui de Buenos Aires. Pero bueno, no hay muchos de esos libros. Yo conservo los libros que no me gustan porque nunca se sabe cuándo yo tengo que usarlos. Si tengo que dar un ejemplo de un mal libro o de un párrafo mal escrito, entonces tengo a mano Dan Brown o Paolo Coelho o Natalie, ¿cómo se llama? Nothomb, Amélie Nothomb. Yo los tengo allí, depende para qué lector. Tolstoy juzgaba que Shakespeare era malo y yo lo voy a horrorizar. Roberto Bolaño, Amélie Nothomb, Houellebecq, son escritores que que no me gustan, que no me interesan, que no me dicen nada. Roberto Bolaño
Escribió, a mi entender, una o dos novelas buenas. Nocturno en Chile es una muy buena novela, pero 2666 y literatura nazi en las Américas son bodrios. La lectura no es obligatoria. Si a mí no me gusta un autor, por ejemplo, un autor que reconozco es importante, clásico, Maupassant, por ejemplo, Maupassant no es de mis favoritos, Pérez Galdós no es de mis favoritos, Amado Nervo no es de mis favoritos. Podemos hacer una historia de la literatura de los autores que a una persona no le gustan frente a los autores que a otra persona no le gustan. Como la Biblioteca Universal tiene todo, no tenemos que elegir todo. Mire, nosotros durante la vida conocemos a miles de personas. ¿Y cuántos amigos verdaderos tenemos? Sí. Llegué a la última página, gracias.